consumado y el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebra el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Hola hermanos amados, qué momento más especial es el que tenemos en este momento, ¿no es cierto? Un momento de abrir un espacio, de detenernos en nuestros quehaceres y un momento de altar familiar. ¿Por qué altar? Porque las características del altar es poner una disposición de comunicación, de honra, de respeto, de relación, de oír la voluntad de nuestro Dios. Que así que muy bienvenidos a todos, es verdad, y siempre es muy grato saber que ustedes se comunican, porque eso describe el comunicarse, describe que están buscando la voluntad de Dios, están buscando comer pan, están buscando entender, están buscando ser fortalecidos, y eso habla muy bien de sus personas, habla bien de la dirección, y naturalmente que van a encontrar respuesta en todos estos tiempos, cualquiera sea que podamos estar viviendo. Quiero naturalmente, después de esto, quiero hablar de algo, ¿no es cierto?, que es importante para nosotros. Es obvio, sin desmerecer a nadie, que todas las palabras son importantes, pero en mi caso, mi intención es ir colocando ciertas bases para que usted, en donde se encuentre, vaya colocando cimientos y vaya colocando firmeza en todo lo que significa su vida y su desarrollo como cristiano, como hijo de Dios. Entonces es necesario que en este proceso nosotros entendamos cuáles son nuestras metas
con nuestro Dios, cuáles son nuestras metas de búsqueda, cuáles son nuestros desafíos que tenemos, entendiendo que vamos a seguir enfrentando abruptos situaciones complejas, difíciles, otras menos difíciles, pero en definitiva para ello se requiere un entendimiento de lo que estamos viviendo, de lo que vamos a pasar y de lo que seguiremos viviendo. Cuando nosotros tenemos una información definida, clara, precisa, sin especulación, ¿verdad? Naturalmente que eso nos da mayor certeza para tomar determinaciones correctas y precisas, adecuadas a la contingencia, a la realidad, a la situación que usted pueda estar pasando. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en sus escritos, todo lo puedo en Cristo. Entonces, el sentido de él del todo es porque tiene detrás de lo que está declarando una información amplia, una información clara, precisa, profunda de lo que es Dios para él y en él. Entonces, todo lo que tenga que enfrentar, todo lo que tenga que vivir, lo va a vivir en Cristo, y él lo determina, vivirlo en Cristo. Él determina tener la mente de Cristo. Él determina considerar lo pasado como la nada, ¿no es cierto?, para seguir, para no soltarse de la voluntad, en este caso, de nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros también tenemos que tener una definición de vida cristiana, de vida, de metas definidas, de edificación. ¿Por qué lo digo? Tuve la oportunidad de conversar para poder alinear y entrar en lo que quiero enseñar en este momento, con un pescador, con un hombre experto en la pesca, ¿verdad? Y yo le hacía algunas preguntas a él y le decía cómo él se arriesgaba tanto en salir a pescar, considerando, ¿no es cierto?, que el mar tiene sus peligros abundantes, ¿no es cierto?, de acuerdo a mi pensamiento, de acuerdo a mi apreciación, que obviamente mi apreciación está muy distante de la realidad de lo que es peligro en realidad en el mar. Pero como desconozco esa realidad, desconozco lo que es peligro verdadero en el mar, porque no he estado en el peligro en el mar, no he estado en el mar mismo, en una tempestad, ¿no es cierto?, en una lluvia fuerte, etcétera, en el mar. Por lo tanto, mi apreciación de peligro es una apreciación muy grande, muy abundante a la distancia, porque desconozco la definición en el in situ, en la situación misma de lo que es peligro estando en el mar. Y él me dice, ¿verdad?, que en realidad, estando en peligro, en pleno mar, ¿verdad?, en su barcaza, ¿verdad?, ahí él se da cuenta que estando ahí en el peligro, se daba cuenta que lo que aparentemente para mí era peligro, para él no es peligro, porque la definición para él, por la información que tiene de estar constantemente en el mar y tener todas las experiencias propias de estar en alta mar, de estar en una tempestad, de estar en un mar bravo, ¿verdad?, tempestuoso. Entonces él tiene mayor exactitud de información para definir en realidad más detalladamente, más finamente, de decirlo de otra forma, de lo que es peligro. Entonces me dice, no, lo que pasa, me dice, que en el mar hay cosas que afuera, en tierra, tienen características de peligro, pero en el mar, en el momento, ahí, en la experiencia, hay cosas que no son peligrosas. Ahora, en el peligro, ¿no es cierto?, mismo, de lo que yo me decía él, entiendo por peligro que en realidad es peligro, puedo zigzaguear para poder escaparme del peligro y de zigzaguear el peligro y no caer en un desastre, en un hundimiento o perder mi vida en las situaciones propias, ¿verdad?, de lo que significa
el peligro verdadero en el mar. Por lo tanto, él me hacía pensar qué importante es tener una información correcta y la definición de las cosas para poder trazar objetivamente el conocimiento y la información que tenemos para poder enfrentar la contingencia. Por eso que lo que yo pretendo ahora es instruirle, es enseñarle a usted qué es, ¿verdad? ¿Cuál es su meta? ¿Por qué es importante? Porque fíjese que en Mateo capítulo 7, versículo 21, ¿no es cierto? Dice, por tanto, dice, el que me oye y hace lo que digo, dice dos cosas. Primero, oír. Segundo, el que hace lo que digo. Es como un hombre y da la explicación de lo que significa oír y obedecer. Es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía sus bases sobre la roca, el fundamento sobre la roca. En otras palabras, para tratar de explicar esto, lo que está diciendo el Señor Jesucristo con esta parábola es que el que oye y obedece es como construir. Pone el ejemplo, es como construir. Significa que el oír y el obedecer trae la información, trae el conocimiento. Introduzcámoslo en palabras más espirituales, por así decirlo. Trae la revelación, trae la ciencia, trae la sabiduría para enfrentar la contingencia, para enfrentar las dificultades. El Señor, ¿no es cierto?, traza verdades, que hay cosas que son propias del mundo. Por ejemplo, en el mundo tendréis aflicciones. Entonces, el oír, ¿verdad?, y el obedecer provoca que en el enfrentamiento de las aflicciones, provoca, ¿no es cierto?, que tengo la palabra, tengo el respaldo de Dios, como explicaba del apóstol Pablo. ¿Para qué cosa? Para poder enfrentar la aflicción, ¿verdad?, y deshacerla, sobrellevarla, zigzaguearla o enfrentarla, ¿no es cierto?, de acuerdo a las circunstancias y el tipo de aflicciones. Por ejemplo, aflicción es la pérdida de un ser muy querido, ¿no es verdad? Aflicción es un robo, aflicción es una enfermedad, aflicción es sentirnos despojados de algo, aflicción es lo que agrede nuestra paz, nuestra tranquilidad, agrede nuestras convicciones, nuestra fe, etcétera. Y por otro lado, nosotros, estando en la roca, o mejor dicho, oyendo y obedeciendo, naturalmente que podemos enfrentar y estar firme, como dice el apóstol Pablo, y estar firme en el día malo. Entonces, cuando la palabra habla de estar firme en el día malo, está hablando naturalmente de la contingencia. La Escritura da un alineamiento de hoy y del futuro de nosotros, de la tierra, de los movimientos de las tinieblas, de lo que está provocando las tinieblas en la tierra, de lo que va a pasar con la iglesia, de lo que va a pasar con usted. Entonces, lo que hace la Escritura, le da la información, porque en su información escritural usted puede entender y comprender, y bajo esas realidades, llámese guerra, llámese terremoto, llámese pestilencia, llámese hambre, llámese necesidad, etcétera, y todo lo que ocurre en el mundo hoy día, escrituralmente habla de las señales que están ocurriendo, y por lo tanto, para eso, para el cristiano, provoca contentamiento. ¿Por qué? Como usted tiene la información que está escrito, usted sabe que viene la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, provoca alegría, provoca regocijo, provoca, ¿no es cierto?, expectativa, provoca deseo, provoca añoranza, ¿no es cierto?, provoca una actitud de mayor búsqueda. ¿Para qué cosa? Para que cuando venga el Señor Jesucristo a buscar a su iglesia, nosotros estemos
alegres y contentos, expectantes. Por ello, ¿no es cierto?, la palabra nos está definiendo el cómo nosotros podemos resolver estos temas, cómo podremos resolverlos, cómo podremos definirlo, ¿no es cierto? La Escritura también agrega en este tema y dice, pero el que me oye y no hace lo que yo digo, el que me oye y no hace lo que yo digo, el que me oye y no hace lo que yo digo. Bien, dos cosas aquí. Primero, pero el que me oye. Entonces aquí se provoca dos cargas, ¿verdad?, para la ignorancia, para el error, para las equivocaciones, para tomar malas decisiones, para entrar en la contingencia, para que la contingencia, el concepto de mundo, llámese en el temor, en el miedo, en el terror, en el sometimiento, en el control de las masas, se entre por dos razones. Primero, porque no oye, lo hace más grave. Aquí dice, pero el que me oye y no hace lo que yo hago, lo que yo pido. Fíjense, pero aquí se graba más el tema cuando la persona no oye, por lo tanto no tiene capacidad de hacer lo que la palabra dice, no tiene la capacidad para hacer lo que la palabra dice, no tiene. Entonces lo hace más grave porque la persona no tiene dirección, no tiene línea de búsqueda, no tiene cómo enfrentar las aflicciones, cómo enfrentar la contingencia, cómo enfrentar, por lo tanto, de ahí, ¿no es cierto?, se desglosa que hay personas cristianas que son políticas, ¿verdad?, que son de la izquierda, que son de la derecha, que tienen expectativa, ¿no es cierto?, en un gobierno determinado, tienen expectativa en otro gobierno, ¿no es cierto? Algunos creen que Jesús era el Che Guevara, que Jesús era comunista, etcétera. ¿Por qué? Porque es una información banal, es una información no escritural, es una información que está fuera de la voluntad de Dios, que no describe los designios y los propósitos de Dios por carecer, primero, de no oír, de no saber de Dios escrituralmente hablando. Segundo, del que no oye. Entonces aquí está tirando esto, está diciendo esto, pero el que me oye y no hace. Pero y el otro tema es el que no oye no tiene ninguna posibilidad de hacer, porque por último el que oye y no hace tiene la información posiblemente. Entonces mire la carga del texto del versículo 26 de Mateo capítulo 7, dice, pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo y fue grande su desastre. La palabra especifica y usa fue grande, o sea, fue una tremenda pérdida. Entonces, cuando nosotros construimos nuestra vida, nuestras casas, nuestros bienes, nuestras profesiones, el tema familiar, ¿no, verdad?, el tema de lo que sigue en nosotros, ¿verdad?, naturalmente, todo cae, ¿verdad?, todos los esfuerzos cae por tierra, se desborona. ¿Por qué? Por las pérdidas, por no planificar con qué información, con qué elemento está construyendo su vida. Hay desastres en nuestras vidas, hay cosas horrendas, ¿no es cierto?, por la falta de información. Entonces, es tremendamente importante que usted sepa en este tiempo aprovechar primero el tiempo que tiene, porque usted tiene que considerar que las cosas no van a cambiar, ¿verdad? Vamos a salir quizás de esta epidemia y es intrascendente, fíjense, que
venga de un laboratorio, venga de un murciélago, venga de una maquinación de hombres, ¿verdad?, que quieren enriquecerse, da lo mismo la situación. Lo importante es que usted tiene que estar confiado en Cristo, tiene que estar confiado en Cristo, en su palabra, escudriñando qué es lo que dice la palabra para afirmar su fe, ¿no es cierto?, en lo que está diciendo la Escritura. Versículo 27 dice: vino la lluvia, crecimiento de los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. O sea, todos los estados de ataque, todas las manifestaciones naturales, escúcheme, lo que está explicando aquí el texto, la palabra, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, nuestro Señor, está diciendo las cosas naturales, los movimientos naturales, ¿verdad?, que provocan pérdida, desastre a nuestras realidades, incluso espirituales. ¿Por qué espirituales? Porque hay cosas que son naturales, pero que tienen que ver con lo espiritual. La tranquilidad económica, la tranquilidad familiar, la tranquilidad en sus proyecciones y en sus metas. Por ello, ¿verdad?, se requiere para esta realidad, se requiere que usted sea responsable, mi querido hermano, mi querida hermana, que no seamos personas del día domingo. Yo sé que estamos, de repente los hermanos a mí me dicen: pastor, deseo tanto volver el día domingo. Está bien, es un lindo deseo, pero si no aprendemos de estas realidades que estamos viviendo, si no colocamos inteligencia, si no colocamos sabiduría, si no nos equiparamos, ¿verdad? Así como cuando usted supo de esta contingencia, cuando nosotros entramos en cuarentena acá en Puerto Montt, ¿qué es lo que pasó? Los supermercados, los negocios, ¿verdad?, filas por todas partes, la gente desesperadamente comprando alimentos, preparándose, ¿verdad?, para pasar estas cuarentenas de nuestro país, estas cuarentenas de cada región, de cada lugar, de acuerdo a los hechos que están ocurriendo, de acuerdo al aumento del virus o de la contaminación. Entonces la gente empezó a prepararse con todos los recursos posibles en alimento, en leche, etcétera y etcétera. ¿Por qué entonces no prepararnos nosotros para lo que ha de venir? ¿Por qué no prepararnos? ¿Por qué permitir que el miedo, que el susto, que el terror sea parte de nuestra vida y no prepararnos en fe, no prepararnos en confiar más en la palabra? Porque hay ciertos escritos que están definidos en lo que va a ocurrir. Cristo viene, eso es absoluto, ¿verdad? La contingencia seguirá, ¿verdad?, para mal, eso es absoluto. Pero la Escritura también habla de ciertos hechos absolutos, ¿verdad? Como el mal aumentará en los últimos tiempos, dice la Escritura, entonces el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque entre más mal, el mal provoca miedo, el mal, ¿verdad?, provoca terror, y describe, y el mal es como agua turbia que provoca, ¿verdad?, que salga a la luz lo que creemos de Dios. Si hemos sido gente de iglesia, de paz, de tranquilidad, ¿no es cierto?, naturalmente que ahí nunca se prueba nuestra fe, nunca se prueba nuestro escudriñar. Por lo tanto, creo yo que en cristianos no han necesitado ni la palabra siquiera, solamente un sermón del día domingo para sostenerse, porque no han habido tanto movimiento, sobre todo por esta contingencia mundial, como lo que está ocurriendo ahora. Nunca antes había ocurrido, pero vendrán otras realidades. El tema es cómo la enfrentaremos. Hemos pasado, fíjense lo triste de todo esto, hemos pasado tiempo de terremoto, de el mar que se sale, ¿verdad?, de grandes incendios, de grandes protestas de maldad, ¿no es cierto?, que se han levantado tratando de defender cuestiones, ¿verdad?, propias de aquellos que salen a protestar. Entonces, todo eso ha provocado otras realidades, otros estados, nuestras emociones se han subido y han descrito, han salido a flote el tipo de fe que tenemos.
Preparémonos entonces. Por eso que usted tiene que definir, mi hermano amado, cuál es su meta, mi hermana amada, cuál es su meta, cuáles son sus metas como cristiano. Lo otro que tiene que considerar para esto, entendiendo lo que estoy trazando, que para esto, ¿no es cierto?, creo yo que se tienen que dar 3 pasos en su vida. Primero, naturalmente, que ya lo sabemos, ¿verdad?, entender que Cristo es el único y suficiente Salvador, es el suficiente Dios para cubrir sus necesidades, es el suficiente ser donde usted pueda recurrir, ¿no es cierto?, donde usted pueda buscar su descanso, su paz, su tranquilidad, porque el aceptar a Jesús como Señor y Salvador, el aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador o suficiente Salvador, el aceptarlo, usted está diciendo que usted está entregando su vida y todo lo que tiene. En eso tiene que ver sus emociones, su tranquilidad emocional, su tranquilidad espiritual, todo, ¿me escuchó? Todo. Entonces, por ello, lo segundo que usted tiene que hacer es emprender un proceso de aprender, de escudriñar, de definir naturalmente. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Hay muchas personas que enseñan y dicen que leer la Biblia durante un año. No estoy en contra de eso. Si alguien quiere hacerlo, no hay problema. Pero creo también que de acuerdo a la contingencia, de acuerdo a la realidad, debemos de leer la Biblia de acuerdo a las necesidades que estamos pasando. Según mi opinión, no discrepo con ninguna otra. Pero creo, ¿verdad?, definir ciertas cosas que usted está sufriendo hoy día. Por ejemplo, si está lleno de temor, de miedo, etcétera, lo que pudiera estar pasando, o si tiene algunos enfermedad o situaciones, entonces vaya a la Biblia, a los 4 evangelios, o use temáticas ordenadas en el sentido de poder ir disolviendo, resolviendo la situación de vida que usted está viviendo en este momento. Y ello va a ir construyendo firmeza en las áreas débiles. Y lo otro, mi hermano amado, que quiero agregar después, ¿verdad?, que lo segundo, emprender un proceso de aprender constante. Porque así como el pescador, ¿no es cierto?, que lo que yo defino a la distancia, en mi ignorancia, en mi desconocimiento del tema del verdadero peligro en el mar, ¿verdad?, asimismo es la persona que desconoce de la palabra de Dios, que levanta peligro donde en realidad no hay peligro, que levanta en cosas riesgosas donde en realidad no hay riesgo. ¿Por qué? Porque ignora el entendimiento y la perfecta información, en este caso la palabra de Dios. Lo otro que usted tiene que considerar, mi querido hermano, mi querida hermana, es llevar, ¿verdad?, una constante vida de vivir en principios y en prácticas cristianas. Por ejemplo, no mentir. Por ejemplo, aprender a vivir por fe. Por ejemplo, en aprender a vivir y sostenerse en los milagros y en la voluntad de Dios. Por ejemplo, en no hacer mal. Por ejemplo, en no vivir una vida corrupta. Por ejemplo, no vivir una vida de engaño, de mentira y cosas por el estilo. Entonces, pero aprender a vivir, porque la Escritura a nosotros nos enseña, ¿no es cierto? Y nuestro Señor Jesucristo lo dice, lo estampa en la palabra, ¿verdad? Lo plasma en la palabra, diciendo de dónde vienen los malos pensamientos, de dentro. Y ahí hace una definición de todas las cosas que el ser humano tiene en su vida, y la única manera de ir deshaciendo todos esos comportamientos de la carne es la palabra de Dios, Nosotros podemos tener apariencias de piedad, apariencias de bondad, apariencias de paz, apariencias de autocontrol, hasta que vienen las lluvias, los ríos crecen, soplan los vientos, y por consecuencia todo lo que hemos construido cae, porque reaccionamos humanamente y no bíblicamente, porque no hay escritura en nuestra vida.
Por ello, mis hermanos, se requiere que tomemos un camino tomándonos de la mano del Señor, considerando su propósito, que se refleje en nosotros, construir, ¿verdad? Construir una relación con Dios. Construir una relación con Dios. Construir una relación con Dios. Si usted no tiene una relación con Dios, le quiero decir, no lo quiero asustar, porque mi intención no es asustarlo, no es empequeñecerlo, sino que tome determinaciones para que esté preparado para los verdaderos peligros de la vida y no los supuestos peligros. Imagínense que yo estaba leyendo en el diario que decía que el secretario del tema de salud mundial estaba diciendo: es posible que nunca haya una sanidad para este virus, la OMS. Entonces yo pensaba, mi hermano, cómo una autoridad a nivel mundial pueda estar especulando. Cada vez que escucho de especulaciones, por ejemplo, el Banco Mundial, el secretario decía, ¿verdad? Una personalidad, una autoridad decía: es posible, ¿verdad?, que en 10 años veamos las consecuencias de esto. Entonces, mucha especulación, ninguna certeza de las cosas que pueden ocurrir. Todo lo que definen las personas, ¿verdad?, es posible. Es posible, dicen, es posible, es posible, es posible. Usan la palabra es posible y la están convirtiendo en una verdad absoluta. Nosotros caemos en la trampa del lenguaje de las tinieblas, de aquellos que no tienen control, de aquellos que no saben, de aquellos que no entienden, de aquellos que no tienen la información, de aquellos que desconocen, de aquellos que mienten, ¿verdad? De aquellos políticos que mienten, de aquellas personas que son corruptas en su corazón, ¿verdad? Y lo único que quiere es mantenernos intimidados. Usted no puede caer en esas realidades. Para eso tiene la palabra. Por ello, usted tiene que tomar el camino de tomar la mano del Señor, de tomar, ¿verdad?, lo que el Señor Jesucristo le ofrece, que el Padre le ofrece, que el Espíritu Santo le ofrece, perdón, el orden, ¿no es cierto?, en tener una relación con Dios. Segundo, en tener una relación con usted mismo, una relación de entender. Tercero, tener una relación con los demás, una relación buena, una relación de amistad, ¿verdad? Pero parte por tener una buena, mejor dicho, parte por tener una relación con Dios. Parte. Aunque la Escritura dice que el diablo se ha levantado para matar, robar y destruir, para eso se ha levantado el diablo, pero en el entrar, en tener una relación con Dios, todo lo que el diablo levante en contra suya se convierte en bien, se convierte en formación de su carácter, se convierte en afirmar, en ampliar, en contener su fe. Se convierte en una persona de victoria. Entre más grande es la dificultad, más grande es el logro, y por consecuencia, entre más grande es el logro, más grande es la honra que viene para usted. Entre más grande es la derrota, más grande es la pérdida. Por ello tiene que construir una relación con Dios. Constrúyala, pero no con el pensar de volver a ese estado religioso del día domingo. Es necesario que nos congreguemos, lo dice la Escritura. No tenemos que dejar de congregarnos, dice. Pero usted tiene que entender que muchas veces caímos en congregarnos como en estado religioso, pero sin los sentidos abiertos para oír y para obedecer. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Nos acordamos de los sermones. ¿Qué sermones nos acordamos? ¿Qué apunte tomamos nosotros? ¿Qué apunte tomamos? ¿Qué apunte? ¿Cuáles fueron nuestros apuntes? Y eso va definiendo en realidad a qué íbamos cuando nos congregábamos. ¿Cuántas veces usted tachó su Biblia? ¿Cuántas veces volvió a revisar lo que se le enseñó? ¿Cuánta palabra quedó en su corazón? Y va definiendo y va checando las posibilidades de la relación con nuestro Señor. Fíjense que lo que dice la Escritura en la versión popular, en Lucas 6,
43, 45 dice: no hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni un árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de la zarza. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. El hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón, pues de lo que abunda el corazón habla la boca. Entonces la Escritura está definiendo que el propósito eterno de Dios nace en el corazón de Dios, ¿verdad? Nace en el corazón de Dios. Entonces, si usted es un buen árbol, va a dar buenos frutos, pero va a sacar lo que tiene abrigado en su corazón. Del buen tesoro, dice la Escritura. Define la palabra como tesoro, la Escritura. Entonces usted tiene que ser responsable, ¿verdad?, en esta búsqueda, en este momento, ¿verdad? Usted tiene que avanzar en estas realidades, tiene que avanzar, tiene que ser práctico, ¿verdad? No tiene que vivir de la contingencia. Aprenda, mi querido hermano, a echar mano de este tiempo para desarrollarse como hijo de Dios, de construir, de ampliar su relación con Dios, ¿verdad? Y de provocar un hábito constante, ¿no es cierto?, de desarrollo. ¿Es fácil el crecimiento? Probablemente. Razones que el crecimiento cristiano no es fácil. Estamos identificados, se trata de un proceso. Recordemos, mis hermanos, que tiene que estar sujeto y está sujeto a principios que vamos aprendiendo. Y si tenemos principios de mundanalidad, naturalmente, si no hay palabra, si no hay relación, es imposible que podamos tener crecimiento. El crecimiento lo da la Escritura y la medida de información que nosotros vamos adquiriendo, mis queridos hermanos. Entonces, el Señor Jesucristo nos enseñó y nos dice en Juan 15, en la versión popular: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da muchos frutos. Arriba, ¿verdad?, habla de frutos buenos y de frutos malos, el texto anterior que acabé de leer. Entonces, para tener frutos buenos, ¿verdad?, usted tiene que lograr permanecer unido a Cristo, unido a la palabra, unido a Dios, mejor dicho. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada, o sea, no pueden tener frutos. Sin mí no pueden tener buenos frutos. Por lo tanto, si no tenemos buenos frutos, es por obviedad que tenemos malos frutos. En otras palabras, tenemos los frutos de con qué nos relacionamos. Si usted está lleno de temor, está lleno de miedo y cuánta cosa, ¿verdad?, de duda, de terror y cuánta cosa, esos no son los frutos de estar permaneciendo unido en Cristo. No son los frutos. Los frutos de estar unido son amor, gozo, paz, bondad, misericordia. Los frutos, el fruto del Espíritu define el permanecer. Y por lo tanto la palabra es: y el que no permanece unido a mí será echado fuera, se secará como las ramas que se recogen y se queman. El que no permanece unido a mí será y se secará. No habrá presencia, no habrá revelación, no habrá paz, no habrá gozo. El concepto de paz, como dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? En cuanto en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y dice, yo le doy paz, no como el mundo la da. Está definiendo un tipo de paz que no tiene que ver con tranquilidad física, no tiene que ver con tranquilidad de no tener guerra, de no tener conflicto. La paz que Dios está dando es la convicción que usted adquiere por la palabra, que usted puede enfrentar cosas difíciles, puede enfrentar la agresión mundana, puede enfrentar la mundanalidad, puede enfrentar la falta de entendimiento porque usted es cristiano, porque usted busca la voluntad de Dios, puede enfrentar por el entendimiento
por el respaldo que le da la palabra a la autoridad y el poder. La Escritura dice, y recibiréis poder. Entonces lo define con respaldo, ¿verdad?, de parte del cielo, para que tenga que enfrentar todo lo que tiene en la connotación de imposibilidad, Por eso que el apóstol explica nuevamente, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Y hace una definición ahí de todo lo que pudiera separarlo del amor de Cristo. ¿Quién? Estas cosas, la contingencia, el conflicto, el hambre, la enfermedad, etcétera, la falta de vestidura. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Aquel que permanece logra ese entendimiento y está capacitado y apto, ¿verdad?, para enfrentar cualquier tipo de mal. Por eso que la Escritura define, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Y después define cómo fortalecernos en la Escritura, para que cuando venga el día malo, estar firme. Entonces da la sugerencia, da la enseñanza, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, para cómo enfrentar esos hechos, esas realidades, y estar firme en victoria. La Escritura habla de gloria en gloria, de victoria en victoria. Eso habla de enfrentamiento, eso habla de hechos que agreden su vida, eso habla de cosas complejas, ¿verdad? Pero el entendimiento de la palabra, en la comunión, en la intimidad de Dios con usted, ¿verdad?, en la aceptación, en no contristar al Espíritu Santo. Naturalmente que el Espíritu Santo le da testimonio, le da el convencimiento, le da la revelación de la palabra, ¿verdad?, para poder enfrentar incluso aquellas cosas tremendamente imposibles. Esa es la razón por qué usted tiene, ¿verdad?, que tener naturalmente, tiene que tener sus metas como cristiano, no vivir como niño, ¿verdad?, sino tener metas como cristiano. Meta. Y por consecuencia, lo otro que quiero agregar, su testimonio impactará al mundo. Por la relación, por su logro, ¿verdad? Su nivel espiritual crecerá. Su entendimiento espiritual crecerá. Será evidente en aquellas personas que lo rodean, de su entorno. Le dirán como le dijeron, ¿verdad?, a los discípulos cuando aquellos dijeron, conociendo que ellos eran pescadores, que eran de Galilea, con una actitud de desprecio, pero reconocían que habían andado con el Maestro. ¿Por qué razón? Porque su lenguaje había cambiado, su entendimiento había cambiado, se habían convertido en gente valiente que podían enfrentar al Sanedrín cuando le pidieron explicación, cuando lo hicieron callar, cuando los golpearon, y ellos establecieron, ¿verdad?, como determinación, aún entendiendo que podían perder la vida con sus declaraciones. Ellos dijeron, juzgad ustedes qué es más conveniente, obedecer a Dios que a los hombres, con un acto de valentía, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, si 1000 vidas tuviera, 1000 vidas la daría por Cristo. ¿Por qué razón? Porque había relación, había comunión, había perseverancia, había permanencia en la palabra. Por eso que usted tiene que tener metas definidas de crecimiento en su vida, porque hoy día quizás estos procesos terminarán, pero vendrán otras realidades, quizás más difíciles, quizás una enfermedad, una dolencia, una mala noticia, pero cuando usted está preparado, como lo hizo aquel que construyó en la roca, naturalmente que sus convicciones, que su palabra, que su realidad no sufrirá pérdida. Eso es lo que usted tiene que tener. La Escritura dice en Marcos 4:30, ¿verdad? Versículo 30 al 32, también les dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿O con qué lo podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada, crece, se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. Entonces,
Usted tiene todas las condiciones para ser un cristiano que avance exitosamente en el crecimiento espiritual y personal. Por eso le traerá honra, le traerá respeto, le traerá reconocimiento, ¿verdad? Por el desarrollo evidente que usted mostrará en la gente que está a su alrededor. Ya no va a ser el incrédulo, ya no va a ser el carnal, ya no va a ser el tipo que del problema, ya no va a ser el tipo que da vergüenza, sino va a ser un modelo y dirán, ¿y este no era Galileo? Pero se ve, ¿no es cierto?, que anda con el Maestro por cómo habla, cómo traza, cómo vive. Qué increíble es esto, mis queridos hermanos. A su alrededor habrá testimonio de su fortaleza, de su dependencia de Cristo, ¿verdad? Y por ello, para terminar esto, mis hermanos, viene el tiempo del éxito. La vida cristiana práctica, ¿no es cierto?, provoca éxito, provoca paz, provoca convicción, provoca discernimiento. Cuando usted aprende progresivamente, naturalmente, que de escalón a escalón, de logro tras logro, de comprender, de entender, entonces obvio que va a haber cambios significativo sobre su vida, y ello traerá mayor tranquilidad, aunque usted pueda estar a la tempestad misma, como este testimonio del pescador, en una tempestad donde el agua golpea, donde el agua azota la barca, como en los tiempos del Señor Jesucristo, que la Escritura dice que cuando vino la tempestad en la barca, Él estaba durmiendo, estaba descansando. Los discípulos estaban aterrorizados por lo que iba a pasar, porque carecían del entendimiento del cielo, carecían de la revelación, carecían del saber quién estaba con ellos, carecían, ¿verdad?, de intimidad. Entonces era obvio que tenían que comportarse como hombre natural, como mujer natural, ¿verdad?, desesperada, con miedo, con terrores, ¿verdad? Y cuánta cosa que tiene que ver cuando la persona está desprendida de la voluntad de Dios, está desvinculada de la voluntad de Dios. Entonces, naturalmente que el comportamiento es como cualquier ser humano que no tiene conocimiento de quién es Dios. Pero el Señor Jesús, entendiendo quién Él era, Él sabía, estaba empoderado del Padre, estaba empoderado en la palabra, por lo tanto estaba quieto en la tempestad, porque tenía revelación, tenía ciencia, tenía entendimiento, ¿verdad?, de las capacidades que él tenía por medio de la palabra. Usted también puede ocurrirle lo mismo. Entonces, fíjense, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice: y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, y a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal, y el afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, dice la versión popular, ni su vida será inútil, no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. No habrán conocido. Si usted se fija, es un proceso de información, de conocimiento, que las personas al adquirirla se provoca que no es en vano conocer a nuestro Señor Jesucristo. No es en vano el discipulado, no es en vano aprender la voluntad de Dios, no es en vano dedicar un tiempo de búsqueda, mis hermanos amados. Vendrán tormentas, vendrán tiempos más difíciles como estos, vendrán tiempos quizás complejos, no sé, tanta información que la Escritura define de lo que vendrá, pero el que conoce la voluntad de Dios está en paz, está en gozo y está confiado en a quien le sirve, a quien busca por lo que escudriñó. Qué importante esto.
Qué importante el éxito escritural, qué importante que usted comprenda y se haga responsable de hacerse metas de crecimiento, porque como digo, vuelvo a tomar el ejemplo por tercera vez. Cuando nosotros vemos a la distancia sin información, definimos cosas equivocadas, declaramos cosas erróneas, declaramos cosas que no son, declaramos cosas, ¿verdad?, que en realidad no tiene contenido ni sostenimiento. Pero cuando tenemos la palabra de Dios precisa, clara, entonces podemos hablar y trazar una línea profética con certeza. Como cuando hay una persona muerta, ¿verdad? Muere, dice. Estamos hablando de Lázaro. Entonces el Señor Jesús dice, no está muerto. Y viene la explicación natural en esa circunstancia. ¿Cuál es? Hace 4 días y el cuerpo ya hiede. Entonces viene la explicación sobrenatural. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Viene la explicación natural. Yo sé y creo, ¿verdad?, que Él resucitará, etcétera, etcétera. Viene la explicación espiritual otra vez. 2 líneas de pensamiento. No es suficiente, como esta mujer, saber de Jesús, sino de conocerlo. Creo que es tiempo de conocerlo. Creo que es tiempo que usted haga metas como cristiano, así como muchas metas. La ampliación de su casa, el vehículo nuevo, el estudio de sus hijos, sus estudios, etc. ¿Cuántos proyectos que se definieron como meta? ¿Qué tal si usted hace una meta en Cristo para que tenga la certeza y todo lo que construya no se derrumbe? Lo desafío a esto, lo desafío. Vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos por medio de esta palabra. Qué importante es tener metas definidas de edificación, de comunión y de entender tu voluntad, cualquiera sean las circunstancias que se puedan estar viviendo. Señor bendito, la Escritura dice, y los que creen, en otras palabras, y los que saben de mí, en otras palabras, los que entienden, los que me conocen, los que tienen intimidad conmigo, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos. Señor bendito, ayúdanos, ayuda a tu iglesia, ayuda, Señor, te ruego, papá amado, que esta palabra sea como doble filo, que entre en la vida de nuestros hermanos y amigos, Señor amado, encontrándose con la respuesta que tú tienes en la Escritura. Ruego, te suplico, Señor amado, que tú bendigas, que tú prosperes tu palabra, que, Señor amado, desarraigue la maldad, el engaño, la apariencia de peligro, Señor, estas especulaciones que se levantan, que en este tiempo han sido tremendamente fuertes, Señor, en la posibilidad, Señor, y trazando líneas sobre los tiempos en cosas que son incertidumbre, en cosas que no tienen contenido, no tienen verdad, solamente es especulación. Señor amado, ayúdanos a nosotros a introducirnos en la verdad de tu palabra, ayúdanos a nosotros a construir en la roca, en la palabra, en la intimidad, Señor amado, para que cuando miremos respaldados por tu voluntad, respaldados por tu presencia, Señor bendito, y estar firme en cualquier contingencia, entendiendo que tenemos protección, que tenemos milagro, que tenemos amor, que tenemos gozo, que tenemos paz, que tenemos alegría, Señor amado, que tenemos abundancia en el nombre de Jesús. Ruego, Señor amado, que tú traigas sanidad. Oro por los enfermos. Suplico, Señor, que toda persona que haya sido infectada
afectada por el coronavirus, Señor, yo te ruego que en tu misericordia sea sanado, sea libre en todos estos procesos, Señor amado, de enfermedad, de dolor, de temor, Señor, que venga el tiempo de paz, el tiempo de tranquilidad, Señor amado, el tiempo de gozo. Bajo cualquier circunstancia, ruego por milagros, Señor amado, ruego por sanidad, Señor, ruego por impartición de tu palabra en todas las personas que tú has considerado que oigan lo que estoy enseñando. Te lo suplico, Señor bendito. Bendice, Señor amado, que vengan tiempos de lucidez, Padre bendito, que vengan tiempos de firmeza en tu palabra. No de escondernos, Señor amado, sino de declarar, de ser, Señor, como la sal de la tierra, como lo dice tu palabra, de ser luz para el mundo, Señor amado, de ser como la luz de la aurora, Señor amado, o del mediodía. Te lo suplico, Padre amado, bendice a tu iglesia, que sea afirmada, que sea nutrida por la palabra y que haya la respuesta por tu gracia y tu misericordia en todos nuestros hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Sean muy bendecidos, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Les ruego, por favor, que tengan a bien considerar lo que les acabo de enseñar. Y obviamente, melodía de tu amor, me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor, volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
Soledad y confusión nacen en mi corazón. No quiero andar sin dirección, sin saber a dónde voy, pero hoy puedo ver tu gracia en mí. Renueva mi interior, llévate mi dolor. Yo creo en ti, que tú eres fiel. Yo creo en ti, en tu verdad. Yo creo en ti, en tu voluntad. Aunque no pueda ver, yo creo en ti. Aunque haya dudas en mi interior, en tu promesa quiero confiar. Aunque la respuesta demore en llegar, mi corazón esperará. Pero hoy puedo ver tu gracia en mí. Renueva mi interior, llévate mi dolor. Yo creo en ti, que tú eres fiel. Yo creo en ti, en tu verdad. Yo creo en ti, en tu voluntad. Aunque no pueda ver, yo creo en ti. Y yo sé que en tus brazos está mi lugar. Sé que tú oyes mi oración. Cuando débil soy, puedo ver que tú tienes el control. Tú tienes un plan para mí. Yo creo en ti, que tú eres fiel. Yo creo en ti, en tu verdad. Yo creo en ti, en tu voluntad. Aunque no pueda ver, yo creo en ti. Yo creo en ti. Yeah. Yo creo en ti. Yeah, yeah. Yo creo en ti.